Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de jueves 12 de diciembre de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En Lucas capítulo 16 y versículo número 10. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Y palabra de Dios para todos, OPDT dice, si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Y dando continuidad a esta serie importante, titulada Las leyes del rompimiento, me permito hoy impartir la ley de la fidelidad. Y la ley de la fidelidad dice que usted vive en estancamiento y no tiene rompimiento, porque usted todavía no ha sido fiel en lo poco. Usted quiere mucho, pero Dios nunca a nadie le ha dado mucho hasta tanto no lo pruebe su fidelidad con lo poco. Cuando usted es fiel con lo poco, Dios te comienza a soltarlo mucho. Y esto es muy importante porque aunque es una norma muy puntual y que no necesita mucha explicación, la ley de la fidelidad reza que vivimos en estancamiento y no en rompimiento, porque muchas veces usted todavía no ha sido fiel en lo poco. Y venía a mi mente, antes de ser pastor principal de la iglesia, cómo Dios me entregó una célula hace mucho tiempo en algún lugar. Sirviendo en una iglesia, me entregó una iglesia, me entregó una célula. Y en esa célula recuerdo que habían algunas cosas por levantar, por hacer, y Dios permitió por su misericordia y su gracia y para su gloria, que aquella célula fructificara y empezaron a ser muchas más personas. Luego de ahí fue trasladado a otra célula y en esa célula igualmente Dios se glorificó. Y luego estuve a cargo de otra célula y allí Dios hizo lo propio, porque todo lo hace Dios para su gloria y todo Dios lo hace porque la gloria es para Él y a través de nosotros únicamente por su misericordia y su gracia, quien a Él como Dios soberano le ha placido usar a quien Él designe de usar y a quien designe seleccionar. Y en algún momento recuerdo tanto que mi corazón estaba triste porque veía cómo era movido de una célula a la otra. Pero lo que era un afán por no permanecer en una sola célula terminó siendo para mí la mejor escuela del ser poco, de ser fiel en lo poco para obtener mucho. Y puedo entender que antes de darme una iglesia, Dios me dio una célula para aprender a ver o a revisar en mí si yo amaba a cada persona, si podía abrazarla con libertad o si podía ser fuerte y corregirle cuando fuera necesario. Y no entendía en aquel momento, y hoy te lo explico y te lo enseño a ti producto de la experiencia, que la ley de la fidelidad estaba siendo probada en mí y que Dios me tenía que dar una célula para mirar mi comportamiento antes de darme una iglesia. Y así en cada área de tu vida. Dios, antes de darnos multitudes, Dios nos prueba con uno solo. Y qué impresionante es, porque a veces queremos una iglesia, queremos un ministerio, queremos finanzas, queremos muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Así que Dios nos tiene que probar con poco antes de darnos mucho. Y cuando usted va siendo fiel en eso poco, Dios te va soltando una gloria mayor. Así que hoy hablamos de la ley de la fidelidad,
Porque hay muchos que están en estancamiento y no tienen rompimiento, no porque Dios no sea fiel con ellos, no porque Dios no los tenga, escúchame bien, en sus planes, sino porque cuando les confió lo poco, no lograron ser fieles. Y están en estancamiento y en rompimiento porque todavía no han sido fieles en lo poco. Y yo puedo ver cómo Dios le confió a Juan muchas cosas y muchas enseñanzas, se las reveló y luego Juan terminó siendo un íntimo de Jesús y terminó escribiendo el Apocalipsis. Pero también un Judas a quien Dios le confió las finanzas de su ministerio y la Biblia narra qué hizo con ello y en qué terminó su vida. Tú determinas quién quieres ser según la ley de la fidelidad. Si un Juan que termine recibiendo las grandes revelaciones de Dios y termine en una eternidad al lado del Cristo de la gloria, o un Judas que administre mal y sea infiel, injusto y deshonesto en lo poco, conforme las versiones Reina Valera y Palabra de Dios para todo, y termine en condenación y ahorcándose usted mismo. Lo digo porque las leyes del rompimiento son supremamente importantes y por supuesto que como todas son bíblicas, tiene su sustento bíblico. Pero la ley de la fidelidad nos habla de eso, de poder ser fiel, de poder ser honesto y de poder ser una persona de fiar en lo poco. Porque solo Dios le va a dar mucho a aquel que primeramente, habiendo sido probado en lo poco, le fue hallado fiel. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.